se lo hemos pasado, pues vamos a pasar a hacer la lectura. Ahí está. Anamnesis, ¿no? Paciente masculino de 46 años con diabetes mellitus tipo 2 desde hace 10 años, con tratamiento farmacológico regular, tomaba glibenclamida de 5 miligramos, 2 tabletas, 30 minutos antes del almuerzo, y metformina de 850 miligramos, una tableta con desayuno y la otra en la cena. Sin embargo, sus cifras de glicemia siempre fueron elevadas. Más o menos el rango era de 180 a 280. No sigue un régimen dietético y no realiza ejercicio. Hace 2 meses acude a su médico tratante, quien le manda a dosar glicemia, arrojando valores de 205 miligramos por decilitro en ayunas, y la postprandial era de 240. Le incrementan la dosis de glibenclamida a 3 tabletas 30 minutos antes del almuerzo, y la metformina le agregan media tableta más a las 2 que ya tomaba, y esta la toma después del almuerzo. Hace 2 días acude a consulta por exacerbarse la polidipsia, poliuria y pérdida de peso. Dentro del examen físico vamos a encontrar una presión arterial normal en rango correcto de 120-90, una frecuencia respiratoria de 16 por minuto, la frecuencia cardíaca de 92 latidos por minuto, la temperatura de 36, el peso de 70, una talla de 160 y un MC de 30. Y a este ratito que pase el camión de la basura, doctor. Que comience el toque de queda, ¿no? La basura, saca la basura. Se paró justo fuera de mi casa. Ya, doctor, creo que ya fue. Seguimos, ¿no? En los exámenes auxiliares, el colesterol total de 246, un LDL de 169, un HDL de 30, triglicéridos de 247, proteinuria de 0.4 miligramos por litro en 24 horas y una creatinina de 1.1. Siguiente. Los problemas de salud que presentamos acá, pues como primer problema, hiperglucemia no controlada. En segundo, tenemos una hiperlipidemia mixta. Y como tercero, una obesidad. Y las hipótesis diagnósticas que hemos planteado, pues diabetes mellitus tipo 2 no controlada, obesidad por dieta hipercalórica y obesidad por sedentarismo. Bueno, ya ahora pasando a la parte de la definición. ¿Sí se me escucha? Sí. Ok. La diabetes mellitus es un trastorno metabólico de lípidos, carbohidratos y proteínas que van a tener como fenotipo la hiperglicemia. Esta es la definición más conocida. Bueno, específicamente la diabetes tipo 2 es la no insulinodependiente, o comienzo en la edad adulta, ¿no? Que normalmente es el 90-95% de los casos de todas las diabetes. Como vemos en este gráfico sacado de la UCAPS, vamos a, solo para mencionar de que cuando una persona diabética normalmente es diagnosticada en el año 0, como se ve 0 al momento del diagnóstico, solo el 51% de las células beta están funcionando. Este es un dato importante que se sacó en este estudio. Y se va a evaluar más adelante en lo que es la fisiopatología. Bien, dentro de la epidemiología y los factores de riesgo, bueno, en primer lugar, en el mundo, las cifras que normalmente se conocen, bueno, según la OMS, donde sacó una infografía en el 2016, habla de más o menos de 422 millones de adultos que viven con diabetes, ¿no? De los cuales 3.7 millones de muertes provocadas por la diabetes y una glicemia elevada. Y además, 1.5 millones son las muertes provocadas por diabetes, ¿no? Entonces, normalmente eso correspondería a que 1 de cada 11 personas, ¿no? A nivel mundial, esto.
En el Perú, pues registramos que los casos de diabetes, según el grupo de edad y sexo, eso se tiene, de acuerdo al MINSA, hasta el año pasado, en el 2000, hace 2 años, ¿no? Donde reportó, exactamente fue en enero del año pasado que reportó estas cifras, ¿no? Donde vemos que entre hombres y mujeres la mayor prevalencia encontramos en mujeres, ¿no? Y se lo dividimos más aún en grupos sectarios, vemos que desde 45 a más encontramos los casos de diabetes, mayor caso de diabetes, ¿no? Y en la gráfica inferior de izquierda, pues encontramos que dentro de las causas de diabetes, la diabetes mellitus tipo 2 es la causa principal justamente de este mal, ¿no? Quedando enormemente desplazadas la diabetes mellitus tipo 1, la gestacional y otros tipos, ¿no? Entonces, vemos que los casos notificados de diabetes normalmente son atendidos en hospitales, centros de salud y puestos de salud, o son la posta médica, ¿no? De los cuales la mayoría de estos casos de diabetes son atendidos en los hospitales, ¿no? Quedando como segundo lugar unos centros de salud y una posta en tercer lugar, como vemos ahí. Dentro de los factores de riesgo de diabetes mellitus tipo 2, la OMS también justamente habla de 4 principales, ¿no? Justamente habla de una alimentación no saludable, ¿no? Y habla también, recalca el sobrepeso, ¿no? La falta de actividad física y aparte del sobrepeso también encontramos lo que es el factor obesidad, ¿no? Y bueno, otro artículo menciona justamente donde hablamos de factores de riesgo tanto modificables como no modificables. Dentro de los modificables encontramos el sobrepeso, la obesidad, ¿no? El sedentarismo, ¿no? Los niveles de intolerancia a la glucosa o de repente glucosas ambulatorias, ¿no? Regulares, el síndrome metabólico, hipertrigliceridemia, factores dietéticos, el ambiente utraterino, la inflamación, que son prácticamente, vendrían a ser todos los factores modificables. Y dentro de los no modificables, pues vamos a encontrar la raza, la historia familiar, la edad, el sexo, historia de diabetes gestacional y el síndrome de ovario poliquístico. Muy bien. Ahora para explicar lo que es la fisiopatología. Este es el estudio del Greggius 11, donde vemos en 11 pasos en fisiopatología de la diabetes mellitus. Siendo el primer paso, o lo que tiene que ocurrir, el daño de las células pancreáticas beta, ¿no? Como había mencionado, este es al momento del diagnóstico, el 50% de estas ya no va a tener función. Por lo tanto, va a haber una disminución de la función de las células beta, tanto como disminución de su masa de células, la cantidad de células beta. Esto se va a traducir en general en una disminución de la insulina que se produce por el páncreas. Ahora, si recordamos, hay unas enzimas llamadas las incretinas. Las incretinas, si recuerdan, su principal función va a ser el aumento de la insulina. Acá encontramos a la GLP-1. Estas van a disminuir en lo que es la fisiopatología de la diabetes. Al disminuir las incretinas, también es muy poco probable que haya un aumento de insulina. Por otro lado, también es factor las células alfa. Recuerdan al glucagón, que la principal función del glucagón era catabólica. Producía lipólisis, gluconeogénesis, todo con el objetivo de aumentar la glicemia. Cumplía la función contraria a lo que era la insulina. Todo esto que he explicado se traduce en una hiperglicemia en el paciente. Es el paso 3. Muy bien. Ahora, el glucagón y otras enzimas van a tener una función importante en lo que es la resistencia a la insulina. Como he explicado, la resistencia a la insulina se puede observar en esos 3 sitios Diana, en el tejido adiposo, en el músculo y en el hígado. Como expliqué, el glucagón va a producir lipólisis, se va a producir en pérdida de peso de lo que es la masa grasa, ¿no? El músculo también. Y por último, del hígado, se va a degradar lo que es el
glucógeno que se estaba almacenando en este. Esto se va a traducir en disminución del peso del paciente con diabetes. Acá ya estamos en el paso 6. En el paso 7 vemos cómo afecta a lo que es el cerebro. Va a haber un aumento de apetito. Todo porque la célula, intracelularmente, el paciente no va a tener glucosa, pues la insulina no permite, no va a haber insulina para que permita el paso de glucosa mediante la GLUT4, que ya conocemos. Entonces, al no tener glucosa, el paciente va a pensar, o bueno, su sistema nervioso va a aumentar lo que es el apetito, para tratar de aumentarla, ¿no? Va a haber disminución de lo que es la dopamina en la mañana, va a haber un aumento también del tono simpático. Ahora, a nivel del colon, se ha reportado de que va a haber una alteración de lo que es la microbiota, ¿no? Todo el ambiente del colon, ¿no? Y también, bueno, el GLP-1 menciona que también va a estar disminuido a este nivel. A nivel humoral también va a haber una inflamación, se puede decir, un estado inflamatorio en el paciente. Luego está lo que es la amilina. La amilina es una enzima que también se secreta por las células beta, que, bueno, va a cumplir una función casi similar, pero esta va a tener una interesante interacción con lo que es el estómago e intestinos. Va a hacer lo que es aumentar la tasa de absorción de la glucosa a este nivel, el intestino. El último paso, que es en el riñón, donde vamos a ver que va a tratar de haber una reabsorción de lo que es de la glucosa, ¿no? Va a tener un cierto límite y por eso al final va a haber poliuria. Muy bien. Y luego en este siguiente gráfico podemos observar dónde actúan la mayoría de fármacos. Si recordamos, la insulina, el mismo nombre lo dice, va a actuar a este nivel, aumentando compensando al paciente, ¿no? Que tiene poca cantidad de insulina. Las incretinas, la GLP-1, van a actuar a este nivel. La metformina actúa a este nivel. Hígado, músculo y tejido adiposo. Si se dan cuenta, no interacciona específicamente con el páncreas. Es por eso que no es común o no te puede llevar a lo que es la hipoglicemia, que actúa a nivel de la resistencia a la insulina. Otro es el SGLT2, los inhibidores que van a ser a nivel de riñón, posteriormente se va a explicar. Y también las DPP4, que son los inhibidores, las DPP4. Las DPP4 normalmente son los inhibidores de la GLP-1, que es una incretina. Al inhibir a los DPP4, que son los inhibidores, se va a tender a aumentar hasta la insulina, ¿no? Muy bien. Objetivos terapéuticos. En el paciente, en el caso, hemos tenido como objetivos terapéuticos, primero, controlar la glicemia, evitar las complicaciones agudas y crónicas de la enfermedad del paciente, muy importante en la diabetes, y mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes mellitus. Además, también reducir la morbilidad y mortalidad de este paciente. Muy bien. Ahora para hablar lo que es los targets, los objetivos terapéuticos en la enfermedad de la diabetes. Como está especificado en la guía ADA, el objetivo terapéutico de un paciente diabético está en función tanto a la hemoglobina glicosilada, a la glucosa preprandial y a la postprandial, ¿no? La glucosa preprandial normalmente tiene que ser valores de este rango, ¿no? De 80 a 130. Y la postprandial tiene que ser menor de 180. Normalmente la guía menciona que la hemoglobina glicosilada, que es un buen indicador del control de la diabetes, debe estar en valores de menores de 7%. Y en este gráfico podemos observar cómo el aumento o la disminución de la hemoglobina glicosilada interactúa, ¿no? Con lo que son, por ejemplo, riesgo de hipoglicemia, la duración de la enfermedad, la expectativa de vida, comorbilidades, la presentación de comorbilidades, etc. Y como vamos a observar que conforme aumente la hemoglobina glicosilada va a ser peor el pronóstico en lo que es el paciente, ¿no? Una baja expectativa de vida, por ejemplo. Bien, dentro del tratamiento no farmacológico, bueno, nos basamos justamente, lo que le damos a este paciente vendría a ser la educación y apoyo para el autocontrol de la diabetes, ¿no? Que ese es el principal
creo que medida en este punto, ¿no? La atención no farmacológica. Tenemos al tratamiento médico-dietético, tenemos en la actividad aeróbica en forma progresiva. Otra de las medidas vendría a ser la vacunación contra el virus de la influenza, neumococo y hepatitis B. Y por último, la atención psicosocial, ¿no? Adelante. Pues aquí vamos a ver cierta evidencia que hemos encontrado con respecto al tratamiento no farmacológico. Con respecto a la educación, ¿no?, que debe tener el paciente, tanto para su autocontrol, sabemos que es de vital importancia que el paciente conozca sobre su enfermedad, ¿no? Esto le va a ayudar a un mejor, le va a ayudar a tener un mejor autocuidado, ¿no? Mantener sus niveles de tanto de glucosa como la hemoglobina glicosilada, ¿no?, en rangos óptimos, ¿no? El peso también. Entonces, esto le va a tener a consecuencia una mejor calidad de vida, menor riesgo de mortalidad, ¿no?, por cualquier causa, estrategias saludables para lidiar con la enfermedad y también los costos más bajos de la atención médica. Entonces, todo esto es necesario que sepa nuestro paciente, ¿no? Entonces, acá vemos que en el año 2016 encontramos justamente una revisión sistemática donde el objetivo fue justamente evaluar el efecto de los métodos de educación y apoyo para el autocontrol de diabetes en el control glucémico de adultos con diabetes tipo 2, ¿no? Dentro de cual se recogió intervenciones en Medline, en BASE, ¿no?, que son base de datos, para que incluyan elementos para mejorar el conocimiento, las habilidades y la capacidad para realizar justamente este autocontrol por parte del paciente. En los resultados se encontró que justamente los pacientes, la mayor cantidad de intervenciones justamente eran aquellos donde había pacientes que tenían esta hemoglobina glicosilada mayor a 9, ¿no?, como vemos en la gráfica, de los cuales se llegó o se mostró, ¿no?, que los cambios más significativos con respecto a la exposición a la educación durante el autocontrol, justamente fue en este grupo de pacientes que tenían la hemoglobina glicosilada mayor a 9, donde influyó de manera significativa, como vemos ahí el porcentaje de intervenciones, ¿no?, del 83.9, llegando a una conclusión que los datos que se encontraron demuestran que la participación en la educación para el autocontrol de la diabetes da como resultado en la disminución estadísticamente significativa de los niveles de hemoglobina glicosilada, ¿no? Entonces ahí tenemos una evidencia bien clara de que es necesario la educación para el paciente como para los que están a su alrededor, ¿sí? Muy bien. Ahora para explicar lo que es este artículo, lo que es el efecto de la dieta mediterránea, ¿no?, del control glicémico. El objetivo de este estudio fue explorar los efectos de esta dieta en el control glicémico y la pérdida de peso, junto con los factores de riesgo cardiovasculares en los pacientes. Se hizo una búsqueda de base de datos recolectando 9 artículos, 9 estudios de 1.778 pacientes. Ahora, para analizar este metaanálisis, vamos a observar acá la línea 0. Y bueno, respecto a lo que es el forest plot, vemos los estudios que están a favor de la dieta mediterránea y los que están a favor de un control de dieta. De este lado podemos observar entonces que la línea global, el resultado global es aproximadamente se orienta a lo que es favorecer la dieta mediterránea. Acá vemos el peso de cada uno de estos estudios. Está reflejado en el tamaño del cuadrado de cada una de estas gráficas. Si vemos y observamos, el que tiene más peso es donde vemos que es el que más se favorece, ¿no?, la dieta mediterránea como uso, en lo que es disminución y control de peso y control de glucemia. Eso es en cuanto a hemoglobina glicosilada.
todo lo que hemos hablado es en cuanto a cómo la hemoglobina glicosilada favorece o es favorecida por el uso de la dieta mediterránea. Ahora, esto es para el IMC. En este gráfico vamos a analizar el IMC. Acá tenemos la línea 0 y igual que la vez pasada tenemos a favor de la dieta mediterránea o a favor de una dieta control. Vemos que el objetivo o el objetivo o el resultado global igualmente se orienta hacia a favor de la dieta mediterránea. Hay un trabajo específicamente que tiene un peso de 92, el cual hace posible esta identificación, ¿no? De cómo la dieta mediterránea va a afectar en lo que es el IMC. Obviamente también se hizo de los demás variables que se mencionan en el estudio, pero en el resultado se observó de que había una mayor reducción de lo que es la hemoglobina glicosilada, de la glucosa en ayunas, de la insulina en ayunas, del IMC, o de la insulina, perdón, basal, porque se mide, del peso corporal y de menos niveles de colesterol total y triglicéridos. Además, aumentó el HDL. Todo esto, además de la presión arterial, ¿no? Que también disminuyó el uso de esta dieta, entonces mejora los resultados del control glicémico, el peso corporal y los factores de riesgo cardiovascular en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Bueno, con respecto al ejercicio, dentro de las medidas no farmacológicas también hemos encontrado evidencia. Justamente acá habla este artículo de los beneficios para pacientes que presentan diabetes tipo 2, ¿no? Luego de interrumpir una sesión prolongada en reposo, con breves brotes de caminata ligera o actividades de resistencia simple. Justamente eso es lo que trató de explicar encontrar exactamente si es que es efectivo, ¿no? Y esto se hizo, este estudio se hizo en una población de adultos, ¿no? Justamente que estaban en sobrepeso u obesidad, que por su obesidad prácticamente estaban inactivos, ¿no? Dando a entender de que estos pacientes en obesidad mórbida o incluso algunos en sobrepeso, la mayoría de estos están inactivos, ¿no? Entonces decía, ¿cómo podemos hacer que a estos pacientes, aplicándole algunos ejercicios como por ejemplo episodios breves de caminata de intensidad ligera, ¿no? O de repente actividades de resistencia simple, ¿no? Que en este caso utilizaron las sentadillas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Separaron a este grupo de adultos, en realidad eran 24 adultos, ¿no? En sobrepeso, los sometieron prácticamente a 8 horas, justamente aplicándole esto, ¿no? Lo que les digo, durante 3 días, donde por cada 30 minutos que estaban en reposo prolongado, sin hacer ninguna actividad, ¿qué hacían? En 3 minutos le daban prácticamente una caminata de intensidad ligera por 3 minutos. Y de ahí vuelta pasaban 30 minutos y nuevamente le hacían esto. Igual fue con el otro grupo, donde le aplicaron actividades de resistencia simple, ¿no? Y durante 3 minutos, que eran las sentadillas. Y acá en los gráficos justamente empiezan a medir estos marcadores de riesgo cardioembólico postprandial justamente en estos adultos, ¿no? Donde en la gráfica A, por ejemplo, vemos que nos indica en forma de círculo, con forma circular, ¿no? Vamos a ver aquellos que no realizaron, en realidad era el grupo control, ¿no? La parte de arriba, como la ven en el grupo, la gráfica A, que era el grupo control, que se mantuvieron sin hacer ninguna de estas actividades, ¿no? En la segunda gráfica vemos, son unos cuadraditos que se logran diferenciar apenas, son unos cuadraditos blancos, ¿no? Donde estos eran los que hacían la actividad de resistencia, disculpen, las episodios breves de caminata, ¿no? Y los que están de puntito negro justamente son aquellos que hicieron estas sentadillas, ¿no? Que son actividades de resistencia simple. Entonces, donde nos demuestra, hay resultados significativos en que van a bajar justamente la glucosa en estos pacientes, ¿no? En estos sujetos de muestra donde se encontraron, ¿no? Los niveles de glucosa. Igual pasa con
péptido C, la insulina, ¿no? Donde midieron, y también los triglicéridos. Justamente llegando a una conclusión que justamente al interrumpir una sesión prolongada de reposo con breves episodios de estas actividades, pues atenúan las respuestas agudas postprandiales de glucosa, insulina, péptido C y triglicéridos, ¿no? En este grupo de pacientes. Entonces, concluyendo de que es de manera efectiva para estos pacientes que no hacen mucha actividad física. Siguiente. Y, por ejemplo, también encontramos evidencia en este estudio que habla sobre la vacunación contra la influenza en personas mayores con diabetes y sus contactos domésticos. Justamente acá lo que trató o cómo hicieron este estudio fue a pacientes que estaban diagnosticados con diabetes tipo 2, ¿no? Mayores de 65 años, ¿no? Y realizaron justamente las entrevistas a ellos y a sus contactos adultos que tenían justamente en el hogar o en otro, en el centro de trabajo, cosas, o muestras así, ¿no? Entonces, acá que llega este artículo, llegan unos resultados en que la tasa de vacunación contra la influenza fueron de 54,5% y de 27,4% en personas con diabetes y sus contactos respectivamente, ¿no? Aquí vemos que justamente el estado de vacunación de los pacientes no se asoció significativamente con la vacunación de sus contactos domésticos, ¿no? Pero asocia sí con una tasa de vacunación un poco más altas con respecto a aquellos que tenían contacto en sus centros de trabajo o de repente, es decir, contacto diario, ¿no? O con algunas personas que tenían afectaciones crónicas, ¿no? Entonces llegan a concluir de que las bajas tasas de vacunación de las personas con diabetes y sus contactos cercanos resaltan la necesidad de promover a la vacunación en poblaciones susceptibles, ¿no? Y también de educar al público sobre la inmunidad colectiva. Lo que quiere tratar de decir, en resumen, este estudio es de que no solo hay que vacunar a los pacientes que tienen diabetes, sino que también prácticamente tratan de demostrar de que es necesario vacunar a aquellos pacientes que están cerca de él para evitar justamente este contagio y así reducir una complicación tanto aguda de estos pacientes con diabetes, ¿no? Justamente eso se le conocía como inmunidad colectiva, ¿no? Siguiente. Bueno, ya para entrar al tratamiento farmacológico, vamos a ver de manera general aquellos diabéticos orales, ¿no? Antidiabéticos orales que se utilizan justamente en esta enfermedad que es la diabetes, ¿no? Teniendo como primer antidiabético oral a la metformina, ¿no? Que tiene muy alta eficacia, ¿no? Lo principal de esto es de este medicamento es que no causan hipoglicemia, pero sí tienen algunos efectos, ¿no? Ya más adelante lo vamos a ver un poco más detallado de la metformina, ¿no? Y una de las razones principales o que es usado en Latinoamérica o en países de desarrollo es porque su costo es bajo, ¿no? Después tenemos a los inhibidores de SGLT2, ¿no? Ahí vamos a encontrar a las glifosinas, que son de eficacia intermedia, ¿no? No llevan a hipoglicemia tampoco. Con respecto al cambio de peso, estos son los fármacos que ayudan a reducir el peso, ¿no? También tenemos al grupo de los agonistas del receptor GLP-1, que tiene una eficacia alta, ¿no? No llevan tampoco a hipoglicemia. También están relacionados con la pérdida del peso y esto sí tiene un costo bastante alto, al igual que los inhibidores de SGLT2, ¿no? Y acá vamos a encontrar a la exenatida, la lexenatida, ¿no? Que justamente son fármacos muy costosos, ya por ahí hemos encontrado también algunas evidencias, pero son muy, muy eficaces, ¿no? Siguiente. También encontramos a los inhibidores de la DPP4, ¿no? Que tienen una eficacia intermedia, no llevan a la hipoglicemia también, son seguros con respecto a ese efecto adverso. En cambio de peso, bueno, no tienen alguna alteración del peso, no. Son bastante costosos, ¿no? Bastante costosos, y acá vamos a encontrar a
aquellos medicamentos como la lineglaptina, ¿no? La sexaglitina, ¿no? Justamente vamos a encontrar a ellos. En las sulfonurias, justamente vamos a encontrar acá que son bastante eficaces, ¿no? Incluso estos sí son los que hay que tener bastante cuidado con respecto a efectos adversos como la hipoglicemia, ¿no? Que reducen bastante, llevando a casos graves de hipoglicemia. En cambios de peso, por ejemplo, estas sí van a aumentar y su costo es bajo. Bueno, me había olvidado de la tiazolidinionas. También estas tienen una eficacia alta, aumentan de peso, no llevan a la hipoglicemia y también un costo bajo, ¿no? Y por último tenemos a las insulinas, ¿no? La insulina humana y los análogos. Más adelante vamos a hablar de estas, pero esa es la que tiene mayor eficacia, ¿no? Por tratarse de insulina. Llevan sí a hipoglicemia, ¿no? Aumentan también el peso y dependiendo, ¿no? Si vamos a escoger una insulina humana, una insulina basal es de costo bajo y una análogo vamos a encontrar que es bastante costosa. Muy bien. Ahora para explicar lo que es un tratamiento farmacológico. En este estudio se pretendió evaluar el impacto, ¿no?, de la duración de terapia de insulina basal. Se comparó en los pacientes con diabetes mellitus, ¿no?, que recibían la glargina, que es un análogo de lo que es la insulina, es decir, recordamos es de liberación prolongada, de acción prolongada. Glargina de 300 unidades por mililitro o insulina glargina de 100 unidades por mililitro. Todo esto durante 6 meses. El resultado fue, bueno, este fue un metaanálisis de 1.618 pacientes. De lo que se evaluó fue, ¿no?, el cambio de la hemoglobina glicosilada al sexto mes, ¿no?, hasta el mes 6, y se comparó en ambos grupos. Como observamos en el forest plot, o bueno, explicando con forest plot, vemos que riesgo, este primer figura es para ver el riesgo de lo que es la hipoglicemia. Esta es la hipoglicemia nocturna y esta es la hipoglicemia en cualquier hora. Se evidenció, sí, de que había una reducción general muy importante en lo que es la hipoglicemia nocturna usando la argina de 300. Esta parte la parte izquierda de lo que es a partir de la línea 0, se observa que se favorece, los estudios que encontramos favorecen el uso de la argina 300 para prevenir lo que es la aparición de hipoglicemia nocturna. Como está explicado también acá, disminuye el riesgo de hipoglicemia nocturna. Y menor manera, sí, también de hipoglicemia en 24 horas. Este otro gráfico es solo de la hemoglobina glicosilada. Como el uso de la glargina 300 es el mismo, el uso de la glargina 300 va o no a ser comparada con la glargina de 100 unidades, a ver un mayor beneficio en lo que es la reducción de la hemoglobina glicosilada en 6 meses. Todos los estudios se encontró, en conclusión, se encontró de que el cambio de la glargina 300 no tuvo mucho impacto en lo que es el cambio de la hemoglobina glicosilada en comparación. Lo único que sí se encontró fue, como mencioné, de que proporciona un glicémico con menor riesgo de hipoglicemia versus la glargina 100, de que presentaba más riesgo de hipoglicemia. Bueno. Este artículo es de riesgo-beneficio en cuanto a agregar insulina basal o sulfoniluria en pacientes con tratamiento ya de metformina, ¿no?, como monoterapia. Agregar insulina basal, insulina o sulfoniluria a pacientes que ya toman metformina diabética. Este fue el principal objetivo de este estudio. Se encontró en los resultados de que había un beneficio similar en lo que es el tratamiento con insulina y sulfoniluria. Así sea en los mismos grupos de edad, también la duración de la enfermedad que ha tenido. Pero lo que sí estuvo bien marcado fue lo que es las inyecciones, ¿no? La preferencia del paciente por las inyecciones de insulina.
Y conocemos que ya hay otras formas de administrar la insulina, por ejemplo, los lapiceros, que son muy usados también. Pero en el caso de las que son por inyecciones, en este estudio, sí se mostró una marcada diferencia por los pacientes por seguir tomando sus antidiabéticos orales. Se observó también que tenían los mismos, casi un mismo número de RAMs, lo que es mortalidad, infarto de miocardio, stroke y la hipoglucemia. En resumen, el estudio sí demuestra que hay falta de evidencia para lo que es el uso de o insulina o una sulfoniluria como la glincamida y imipiride de tercera generación. Insulina basal versus la metformina, ¿no? Versus sulfoniluria versus la metformina.